Hola, una vez más, gracias a Dios nos encontramos a los pies de la palabra. Espero que hayan tenido una semana de victoria en este tiempo que estamos más encerraditos, pero estamos más libres. Porque cada vez que nos sentamos alrededor de la palabra, cada vez que conquistamos un día y después otro día y estamos con el Señor y estamos con la palabra y estamos esforzándonos, estamos derribando ciertas fortalezas, estamos superando esos temores que todos tenemos. Eso es un día de victoria, por lo tanto es un día de avance, es un día de libertad. Cada vez que podemos estar con el Señor, unirnos alrededor de la palabra, es un día de victoria, es una hora de victoria, 2 horas de victoria. Cada vez que haces una lista en la mañana de lo que tienes que hacer para superar tus deficiencias o no, o tus temores y logras vencerlos, es una victoria y es una libertad. Así que en realidad el sentirnos encerrados, eso depende de cada uno, ¿no? Y el estar libres, bueno, es la libertad que el Señor nos da. El domingo pasado le dije que había estado participando en una vigilia y que en esa vigilia se habló acerca de las cartas que el Señor escribe a las 7 iglesias allí en Apocalipsis. Y estuve mirando, me parece que fue ese mismo domingo, un trocito que tuve un tiempito para ver un mensaje de un hermano en la catedral y justamente estaba también hablando del mensaje de Dios a las iglesias. Así que hoy día vamos a ver uno de esos mensajes que en el fondo es a la iglesia. Aquí en la Biblia, ¿cierto? Vemos que es un mensaje, y yo antes lo entendía así, que era un mensaje como a iglesias diferentes. Pero ahora entiendo que en el fondo es diferentes aspectos de un mensaje a la iglesia de Dios, ¿no? A Nueva Familia, a la catedral, a la iglesia de Dios en el mundo. Y es importante, ¿no? Qué bendición que Dios haya dejado en la palabra mensaje a la iglesia. Y quiero partir antes de ir netamente al mensaje. Vamos a estar en Apocalipsis. Al final de esta palabra vamos a cenar juntos en memoria del Señor. Así que no sea impaciente, no me he olvidado. Me acuerdo cuando estábamos en el templo y a veces el Señor me cambiaba, ¿no? Y doy gracias por eso, me cambiaba como la estructura. Y de repente habían hermanos que son los que te apoyan, ¿no? Que te ayudan, más bien dicho. Y que pensaban que yo me había olvidado de algo. Y no, y yo les decía, si no me he olvidado. Lo que pasa es que el Señor me cambió la rutina. Así que al final vamos a estar cenando. Esta palabra y este mensaje se llama Mi primer amor es Dios. Mi primer amor es Dios. Y dígalo como una declaración con certeza, ¿no? ¿Mi primer amor es Dios? No, dígalo. Mi primer amor es Dios. Pero vamos a partir por algo que encontré muy interesante que está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 12 al 16. En el nombre del Señor, usted fue a la tierra, así que esta palabra le va a bendecir. Dice Apocalipsis 1, 12 al 16, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Aquí está hablando Juan, el apóstol Juan, a quien el Señor le da esta revelación. Y en Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. ¡Tachán! Suspenso. Bueno, la primera parte, el Señor se muestra en todo su poder, en todo su señorío. Y aquí en Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y explica, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, las estrellas que has visto en mi diestra, ¿qué son? Y los 7 candeleros de oro. Se refiere a las estrellas, dice que son los ángeles de las 7 iglesias. Qué interesante. Y los 7 candeleros, cuando usted vea en Apocalipsis y empieza a estudiarlo, cuando se refiere a las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Yo no he hecho un estudio profundo, pero hay gente que dice que cuando el Señor se refiere a los ángeles de cada una de las iglesias, se refiere a los pastores, a las pastoras. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, aquí el Señor entonces se presenta como el Todopoderoso, la autoridad, con su autoridad plena, y dice la palabra que Él anda entre los candeleros, que son la iglesia, las 7 iglesias, los 7 candeleros, las 7 iglesias, y que Él se mueve en medio de su iglesia. Cristo se pasea en su iglesia, viendo lo que hacemos, dirigiéndonos, ministrándonos, guiándonos, exhortándonos a través de la palabra. Él está. Fíjese que yo antes decía, bueno, es verdad también que el Señor está, dice la palabra que Jesús está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, pero también es el que se mueve en medio de la iglesia guiándonos. Y el Señor tiene el ángel de las iglesias en su mano. ¿Qué quiere decir también? Que Él mantiene, sustenta la vida espiritual de la iglesia. Así que cuando nosotros oramos, por ejemplo, por los pastores, por mis pastores Ferrada, mi pastora Flor, oramos por ellos, ellos son el ángel de esa iglesia, Catedral de Alabanza. Y cuando oramos por ellos, estamos orando para que el Señor los guíe y los fortalezca. Y aquí dice que Cristo mismo fortalece a los pastores, guía y exhorta también a ellos y a la iglesia. Entonces, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Aunque el mensajero no sea perfecto, y que no lo es, ningún pastor, ninguna pastora es perfecto, solo Cristo. Aunque usted vea su imperfección y su humanidad, usted debe saber que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, tiene en su mano a los pastores para guiarlos, para exhortarlos, para tratar sus propias vidas, de tal manera que ellos podamos transmitir a la iglesia la palabra de vida, una palabra sana, una sana doctrina. También vamos a ver más adelante que siempre ahí en Apocalipsis, cuando se refiere el Señor a una iglesia, dice que la conoce. Conozco lo que has hecho, te conozco. El Señor Jesús nos conoce como iglesia porque Él se pasea en medio de nosotros, en medio de la iglesia del Señor. Él está allí. Y en Apocalipsis vemos el mensaje de Dios a las 7 iglesias, dice, pero en general es a la iglesia, y hoy día vamos a ver un aspecto de esos 7 mensajes, que es lo que el Señor le reveló a Juan. Juan había sido desterrado a la isla de Patmos, y obviamente había sido desterrado por predicar el Evangelio, ¿no? Por su fe. Y aquí entre paréntesis, no lo tengo anotado en el bosquejo, pero el Señor me va enseñando, ¿no? Cualquiera de nosotros podría decir, pero ¿cómo puede ser que Juan, desterrado en una isla de por vida, ¿cierto?,
pueda todavía estar sirviendo al Señor y dispuesto a que Dios le revele y lo use. Eso es una enseñanza para nosotros. A veces no servimos a Dios, a veces nos decaemos, a veces ni siquiera queremos tener comunión con Dios por las circunstancias que nos rodean. Pero aquí Juan ha sido desterrado. ¿Sabe lo que significa eso? Separado de su ciudad, separado de todo lo que significa estar en una ciudad, separado de su familia, de sus seres queridos, separado de la cotidianidad en la cual estaba acostumbrado, separado de ir al templo, separado como estamos nosotros ahora. Separado de nuestra, no tanto porque él estaba desterrado en una isla, pero de alguna manera nosotros estamos separados de lo que antes hacíamos. Y Juan, estando desterrado en la isla de Patmos, él sirve al Señor. Él se dispone para que Dios lo use. Seamos imitadores. Y Dios también no se ocupa, a ver, cuando me refiero a no se ocupa, no, la obra de Dios, el propósito de Dios no se detiene por las circunstancias. El propósito de Dios no se detiene por una pandemia, no se detiene que tenemos que estar en cuarentena. El propósito y la obra de Dios avanzan. Si Él encuentra un servidor, un vasito de barro, donde Él pueda derramar su gracia y su Espíritu Santo, pues es que lo va a hacer. El Señor Jesús, aunque Juan está desterrado en una isla y seguramente no en muy buenas condiciones, el Señor no para con eso, sino que dice, Juan, ¿quieres ser una vasija para depositar? Y Juan dice, sí, aquí estoy, heme aquí, y Dios lo ha hecho. Y vamos a ver hoy día el mensaje a la iglesia de Éfeso. El Señor en la palabra, si usted se fija, va hablando, primero destaca, ¿cierto?, lo que Él ha visto en la iglesia, que Él aprecia, que Él encuentra que está bien. Y luego, como buen padre, nos dice, esto deberías cambiarlo, en esto no estoy de acuerdo. Apocalipsis 2, del 2 al 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿ve? El que anda en medio de las iglesias y el que tiene a los pastores, al ángel de la iglesia en sus manos. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y en el 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué interesante. Fíjese que vamos a tomar esta palabra como para nosotros y yo me siento bastante identificada, no sé cómo usted se siente como iglesia, pero yo me siento identificada con esta iglesia de Éfeso. El Señor destaca aquí cosas importantes y vamos a ver qué aspectos nos llegan a nosotros en esta iglesia de Éfeso. Entonces, vamos a evaluarnos. Dios alaba a la iglesia de Éfeso y le dice, reconozco tu arduo trabajo. La ve como una iglesia trabajadora. Dios conoce sus obras. Yo creo que nosotros somos una iglesia trabajadora, que es activa, que siempre hemos tratado, ¿no?, de
no de reinventarnos, pero siempre estar buscando hacer la voluntad de Dios, buscando llevar almas a Cristo, buscando satisfacer la necesidad, no solo de los que están en la iglesia, sino los nuevos que están llegando. Hemos implementado muchas cosas para el crecimiento. Dice aquí, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, reconoce su paciencia. Sí, creo que hemos tenido paciencia. Los que vienen con nosotros ya de antes, cuando estábamos allá en Choapa, y incluso hay otros que vienen de antes, cuando estábamos allá frente a donde está ahora la municipalidad, ahí una sede social de la Torre Codelco, donde vivíamos con Pamela y con Carlos en ese tiempo. Hay gente que viene con nosotros desde ese lugar. Hemos tenido paciencia, hemos luchado, hemos conseguido, hemos esperado. Mi esposo presentado los proyectos y paciencia para esperar la respuesta, para arreglar lo que estaba mal en los proyectos y esa paciencia nos llevó a estar en el lugar donde hoy estamos, a la paciencia para construir, para ofrendar, para todo lo que hemos hecho, las mujeres cocinando, los hombres trabajando, acarreando con palas, en fin, levantando los cimientos de lo que sería el templo, y hasta el día de hoy seguimos trabajando, los guardias, las mujeres, todos los niños, los maestros. Sí, creo que hemos sido pacientes. Hemos sido probados, sí. Hemos sufrido, sí, también hemos sufrido. La partida de nuestro pastor fue un tremendo golpe, un sufrimiento, ¿cierto? Pero hemos tenido paciencia, hemos perseverado en la fe, hemos perseverado en la visión que Dios nos dio, hemos caminado. Y a pesar de los conflictos y de las cosas que a lo mejor no han sido fáciles, nosotros hemos tenido paciencia y hemos soportado. Pero también dice de esta iglesia de Éfeso que no soporta a los malos, que prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Aquí se refiere a una iglesia más madura, que es entendida en los tiempos de Dios, es entendida en los ministerios, en los dones, defiende la sana doctrina, ha profundizado en la palabra. No es una iglesia tan inmadura, sino que es una iglesia más madura, ¿no? que prueba. Si prueba bien la comida, si es un alimento sano, si es bíblico, y para luego comerla. No es inmaduro que come aquí y allá cualquier cosa que le dan. No es una iglesia que quiere chocolates y dulces. No, también quiere porotos. Y si en determinado momento le toca comer una comida que es más fuerte y que no sé, la come. ¿Por qué? Porque sabe que es un nutriente que es necesario. Entonces es una iglesia que es capaz de, ¿cierto?, levantarse en contra de lo que no es la palabra, la sana doctrina. Es una iglesia que busca el conocimiento, que busca a Dios, que es entendida de las cosas, quiere ser entendida cada día más de lo que está sucediendo a su alrededor, de los tiempos, de los tiempos proféticos, y cultiva la sana doctrina. Pablo le encarga a la iglesia de Éfeso que cuide la sana doctrina, ¿no? Y puede ser que la iglesia de Éfeso se había descuidado, tal vez. Estaba en un lugar donde había muchas otras influencias, ¿no? Entonces, puede ser que se hubiese descuidado. Y bueno, eso que le pasa a la iglesia de Éfeso también nos puede pasar a nosotros. Que seamos una iglesia que tiene harta palabra, que somos muy activos, que tenemos muchos ministerios, que nos hemos ido organizando. Obviamente tenemos que seguir organizándonos más porque la iglesia va creciendo, ¿no? Somos trabajadoras, pero puede ser que nos hayamos descuidado en algún área. Y aquí el Señor, en el versículo, déjeme ver exactamente, en el 4, estamos en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver bien el versículo 4. El Señor le dice, después de reconocer todas estas cualidades a la iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo contra ti. He visto algo y quiero exhortarte, quiero que tú lo veas y que lo corrijas. Ese es el afán del Señor, ¿no? No es un juicio, ni es meramente una crítica, es una enseñanza del Padre Celestial. Pero tengo contra ti que has dejado tu
primer amor. Eso es algo que le puede pasar a cualquier iglesia, le puede pasar a cualquier persona. Que podamos de alguna manera enfocarnos mucho en el quehacer y olvidarnos de esto. Miren lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 29 y 30. A Jesús le preguntaron en algún momento cuál era el mayor mandamiento, ¿no? Y miren lo que dice aquí en Marcos 12, dice 28, dice, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, atención, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice en el 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces cuando el Señor le dice a Éfeso, yo reconozco tu obra, reconozco que quieres servir, reconozco que te has sacrificado, que te has alimentado, que defiendes la buena doctrina, no aceptas a los malos, aquellos que dicen cosas que no son, ¿no? Pero has olvidado algo muy importante, que es el primer mandamiento. Amarme a mí, dice el Señor, con todo. Como dicen por ahí, con todo, ¿sino para qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es interesante. Nosotros tenemos que mirar nuestro corazón, ya no solamente como iglesia, como cuerpo de Cristo, sino cada uno de nosotros. Fíjese que cuando yo me convertí, conocí a Cristo como mi Señor y Salvador, el 23 de febrero del año 88, yo escuché esto del primer amor. Y sabe, en ese tiempo, así como yo lo escuché en la iglesia y lo vi, y los comentarios, y como así como un poco una cultura dentro de la iglesia, se hablaba del primer amor sobre ese hermano o hermana que estaba con mucho entusiasmo, pasión por el Señor, que no se perdía un culto, que no se perdía una reunión de oración, que estaba en todas, y tremendo. Y sabe, lamentablemente se como que se unió a esa religiosidad esta cultura de que ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Como que el primer amor era como parte de la inmadurez en Cristo, como que todavía es niño, como que está entusiasmado con un juguete nuevo, pero cuando madure se le va a pasar el primer amor. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Yo no quisiera que nosotros, y si lo hemos hecho, el Señor nos perdone, perpetuar esta mentira, esta aberración de la religiosidad que a veces tenemos. El primer amor debe ser siempre, lo acabamos de ver, que el primer mandamiento, el más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu entusiasmo, con tus vísceras, con toda tu pasión, con toda tu locura, con todo. Y siempre deberá ser así y debe crecer y crecer. Porque a medida que nos llenamos más de Dios, obviamente que nuestra gratitud y nuestra pasión por Dios, al conocerle más, al ir entendiendo lo que ha hecho por nosotros, obviamente que nuestro amor debe crecer, es lo lógico. Entonces, cuidado con esa, entre comillas, doctrina de que ya se le va a pasar cuando madure. No, que no se nos pase nunca. Que no se nos pase nunca. Aquí el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, lo que tengo en contra tuya, lo que necesito que cambies, es que
me has dejado de amar, ya no soy yo tu primer amor, no soy yo, Dios, el objeto de tu amor. ¿Y de qué me sirve, dice el Señor, que tú me sirvas? Si lo primero que quiero es que me ames. Entonces, wow, puede ser que tengamos buenas obras, que mucha gente se salve a través de la predicación en nuestra iglesia, de la alabanza, de todo lo que hacemos, todo lo que usted quiera. Amén. Pero no podemos pasar a llevar este mandamiento, porque los mandamientos son para que los obedezcamos. No vale que infringamos este mandamiento y que hagamos muchas buenas obras. Y si se fija, en este texto dice, cuando le preguntan, ¿no? Dice, espéreme, aquí lo tengo. En Marcos, volvemos a Marcos. Cuando el escriba le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, póngase atento, iglesia, pónganse atentos, hijos míos. Y dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué está diciendo? Y después dice, y lo amarás con todo. Está sentando algo importantísimo que tiene que ver con el amor a Dios. Dios es uno solo. No podemos tener más dioses. Y en esto del amor a Dios, de amarlo con todo, nosotros hemos pecado. Porque tenemos otros dioses. Churra, ¿qué está diciendo la pastora? Ya se volvió loca. La pastora... No, y me atrevo a decir que todos lo hemos hecho. No hay ni uno que pueda decir, no, yo nunca. No, todos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido otros dioses. ¿Quién? Nuestro trabajo, la mamá, el papá, el pololo, los hijos, el esposo, la esposa. Sí, mi carrera, mis estudios y cosas más banales que esas. Las hemos tenido como dioses. ¿Por qué? Porque han ocupado un lugar muy importante en nosotros. Incluso la liturgia, la religiosidad, esto. Y sabes, han ocupado mucho lugar en nuestras vidas. Y el Señor aquí nos dice, oye, el Señor es uno solo y es un solo Dios. ¿Y qué pasa con los dioses pequeños que nosotros tenemos? ¿Se da cuenta? A lo que le dedicamos más tiempo, esa es nuestra prioridad. Entonces usted ahora pregúntese, a ver, sí, puede ser que haya tenido otros dioses. ¿A qué le dedica usted más tiempo? Esa persona o esa actividad a la que usted le dedica más tiempo, ese es su primer Dios. ¿Por qué es su prioridad? Porque usted le dedica más tiempo que a Dios, más tiempo que a la palabra, más tiempo que a la oración, más tiempo que a la comunión con Dios. ¿Se da cuenta que a veces pasamos por altos algunas cosas? El Señor entonces nos llama la atención a la iglesia, a su iglesia, para que nos cuidemos de servir y de olvidarnos de Él, ¿no? De amar la obra, pero no amar al Señor de la obra, de darle mucho tiempo a la obra, pero sin amar a Dios, sin dedicarle tiempo a Dios, sin que la gloria sea para Él, sin que nuestro corazón sea sensible. Cuando dice con toda tu mente, con todo tu corazón, significa que todo mi corazón es para Él, todos mis oídos para Él, mi primer tiempo, todo mi tiempo, mi tiempo de calidad es para Él. Que mi corazón, mi gratitud es para Él, que tengo un corazón dócil para su palabra, que ando atenta para cuando el Espíritu Santo me diga que Dios quiere estar conmigo, yo hacer un alto. Es que estoy en mi trabajo, me voy al baño y hago un alto en mi trabajo porque Dios, soy sensible, porque Él ocupa lo más importante en mi vida, por lo tanto mi tiempo no es mío, es de Él. Escudriñar por qué estoy sirviendo, lo estoy haciendo por amor a Dios, lo estoy haciendo con orgullo, lo estoy haciendo para mi realización personal. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué invierto tanto tiempo en servir a Dios? ¿Lo hago porque lo amo, lo hago a su manera, a mi manera? Entonces, ¿lo hago con temor y temblor? Haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras? Mire, piense usted cuando usted recién se convirtió. Las primeras obras. Está diciendo el Señor la búsqueda de su presencia, nuestra devoción, nuestra adoración, nuestra santidad.
ese temor de Dios, esa ansiedad de estar con Él. Mira lo que dice Santiago 4, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí Santiago, el Señor está diciendo en el Evangelio de Santiago, nos está diciendo que el Espíritu de Dios nos anhela. Entonces, en este tiempo de distanciamiento social, en este cambio de nuestras agendas, el Señor nos quiere llevar a esas primeras obras, que la intimidad con Dios, porque nos anhela celosamente esa comunión con el Espíritu Santo. Mayor intimidad, porque el primer amor quiere saber, mire, usted tiene que saber que el primer amor va a crecer y se va a fortalecer en la intimidad. Ninguna relación de amor se puede fortalecer si no hay intimidad, si no se juntan, si no se hablan. Es muy difícil mantener un amor y que crezca, un amor sincero. Así de repente nos vemos, ¿no? Yo vivo en Chile y ella vive en Japón, o él vive en Japón. Entonces el Señor aquí exhorta a la iglesia a arrepentirnos y a volver al primer amor. Fíjese que si el Señor nos anhela más que le sirvamos y quiere que le sirvamos, nos ha dado el privilegio, que no le ha dado a los ángeles, de que le sirvamos, pero más nos anhela a nosotros. Ese tiempo que tú buscas para estar con Él. Uno de los riesgos en el pastorado, en el servicio al Señor, en el liderazgo, en los servidores, ¿no? Los que han decidido y Dios ha escogido y han pagado el precio de ser usados por Dios. Uno de los peligros, los riesgos, es enorgullecernos, ¿cierto? Y es una tentación también al servir de la vanagloria. Y también es un riesgo ese perder esa pasión y enfocarnos mucho en el hacer, en el servir y no en estar a los pies del Señor. Pero Él nos anhela, Él te anhela a ti. Se goza cuando tú le sirves, pero primero te anhela a ti. Y el gozo que Él siente cuando tú le sirves no se compara al gozo que siente cuando tú vas a estar con Él, porque Él nos anhela. ¿Ha anhelado usted alguna vez a estar con alguien? ¿Ha anhelado a su esposo, su esposa que anda de viaje y lo anhela y siente esa necesidad y todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo lo sienten? De que tengo la necesidad de esa persona. Lo extraño, la extraña tanto, me duele, me llega a doler de todo lo que le extraño. ¿Le ha pasado? Ese anhelo, bueno, Dios así nos anhela. Y cuando no estamos con Él, siente eso que usted siente. Lo anhelo, pero está tan ocupada esta pastora que no me da el tiempo. Yo la anhelo a ella. Y ella está metida ahí que estoy trabajando, que estoy haciendo la cuestión de las mujeres, ni que tengo que hacer la palabra. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso de su iglesia, de sus hijos. ¿No? Y sabe, el riesgo que cometemos es que corremos, es que es cuando nosotros olvidamos que lo primero es amar a Dios, estar con Él. Nos pasa que empezamos a servir y nos ¿cómo se dice? Nos automatizamos. Y ya también nos quejamos, porque claro, lo hacemos como un trabajo, lo hacemos como una obligación, y nos choreamos, y nos cansamos, ¿no? Y podemos servir mal. Y nos vamos a olvidar de que es un privilegio que los ángeles quisieran tener el hecho de que nosotros podamos servir. Entonces, ¿sabe lo que pasa cuando se acaba la pasión, por ejemplo, en una relación matrimonial? Las personas se dejan de ver, se dejan de mirar. Ya no se hablan palabras lindas, no se acuerdan de las fechas importantes, no apartan tiempo para hacer un regaloneo, no se miran. Pienso
piense usted, si su esposo en este tiempo está pudiendo ir a trabajar, o su esposa, y salió el día lunes, y yo le pregunto, ¿cómo iba? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo iba vestido? ¿Le vio sus ojos? ¿Cómo amaneció? La rutina, y como ya se fue la pasión, usted ya ni sabe. Es más, ¿sabe lo que? Mire, piensen en los enamorados. Cuando estamos enamorados, el tiempo vuela, ¿cierto? Parece que pasó recién 10 minutos que estoy con mi amado, con mi amada, y resulta que ya pasó una hora. Y mi mamá me llama y me dice, oye, te di permiso hasta las 10, son las 10. Pero ¿cómo? No me di cuenta, me falta el tiempo. Cuando hay pasión, cuando hay amor, cuando hay intimidad, el tiempo vuela. Cuando se pierde la pasión y la intimidad, uno está mirando el reloj a qué hora va a terminar el culto, uno termina el reloj a qué hora va a terminar la hora que tengo que orar, porque quiero ir a hacer otra cosa. ¿A qué hora va a terminar esta reunión? ¿A qué hora va a terminar esta palabra? Cuando no hay pasión, el tiempo no vuela. Entonces tenemos otras cosas. Entonces, ahora en el servicio a Dios puede ser que hayan sucedido cosas que nos han debilitado, que la gente puede ser que se desilusione de la iglesia, de los pastores, de los servidores, ¿ya? Esas cosas tenemos que ir a los pies del Señor con mayor razón para que el Señor nos restaure y nos sane. ¿Hay cosas que nos pueden estorbar? Sí. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, del 7 al 10. Dice, ustedes corrían bien, ¿no? Aquí se le está hablando al pueblo judío, cristianos ya convertidos, y a gentiles, pero que no eran judíos, que no eran del pueblo judío, pero que ya conocían a Cristo. Y le dice, vosotros corríais bien, ibas súper bien, ibas caminando en tu vida cristiana súper bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Hay situaciones, personas, circunstancias que nos pueden estorbar. Aquí específicamente el apóstol le habla y le dice, porque claro, habían unos que hablaban de la circuncisión. Entonces, los judíos ya cristianos y los gentiles ya cristianos que entendían que la salvación era por la muerte de Cristo, ¿ya? Y no tenía que ver nada que la circuncisión ni nada de eso. Bueno, pero se empezaron a juntar con gente que les habló de eso y empezaron ya a tropezar. Bueno, hay circunstancias, hay cosas que nos pueden hacer estorbar. Aquí el apóstol le dice, vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no van a pensar de otro modo, más el que perturba se llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces, a veces, en el servicio al Señor, en nuestro caminar, hay situaciones que nos estorban nuestro correr en Cristo, en nuestro estar en el primer amor, perseverar en amar a Dios. Puede ser que hayan personas que te hirieron dentro de la iglesia y eso ha influido en tu decaimiento. Y ya no vibras tanto con estar en la iglesia, ya no vibras tanto estudiando la palabra, ya no vibras tanto orando, alabando, adorando. Hay algo que te estorbó y bueno, y que te ha llevado a no ir a la presencia del Señor, a no buscar esa intimidad, a olvidarte de que lo primero en nuestra vida es que amemos a Dios. Entonces, quiero que pienses en este momento. ¿Has tenido alguna mala experiencia en el cuerpo de Cristo? ¿Tienes una herida abierta en tu corazón que te debilita? Es tiempo de ir a los pies de Dios. Él puede sanarte. Él nunca nos decepciona. En Él encontramos siempre su amor, porque su amor es perfecto. Y bueno, Él ha sido bondadoso todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, Él te puede sanar. Lamentablemente, el enfriamiento del amor a Dios, esta falta de comunión con Dios, influye también y debilita nuestro amor al prójimo. Por lo tanto, sí pueden surgir situaciones en la iglesia que te hieran, que nos separen como cuerpo. Porque si yo no estoy ahí en la caldera, en el fuego que es la comunión con Dios, si no me mantengo encendido y alimento mi amor a Dios, obviamente que el amor al prójimo, que depende del amor a Dios,
va a ir menguando y van a haber más conflictos, y va a haber orgullo, y va a haber presión entre nosotros, y va a haber falta de perdón, y van a haber muchos heridos dentro de la iglesia, hermanos que no se hablan, que hacen, que dividen, porque es imposible que si yo estoy llena del amor de Dios, no ame al prójimo, no lo perdone, no busque manera de entablar de nuevo la comunión si es que la hemos perdido. Y entonces ahí surgen la indiferencia, la apatía, la murmuración, los celos, el hacer acepción de personas, la división, todo eso. Entonces, es importante este mandamiento de no olvidar que nuestro primer amor es el amor hacia Dios. Mi primer amado es Dios. Con todo lo que eso significa, cuando dice con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi espíritu, ¿qué significa? Con un espíritu que se deja vivificar por la palabra, que se inclina, que nuestro espíritu se inclina a hacer la voluntad de Dios, a buscar un espíritu que se rinde a la voluntad de Dios, una mente que se deja transformar, que alberga los pensamientos de Dios, porque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, pero esa es una transformación. Cuando hablamos de amarlo con toda nuestra mente, significa dejémonos moldear por la palabra, desechemos esos pensamientos y démosle cabida a los pensamientos de Dios en nuestra mente. Dice con toda nuestra alma. ¿Qué significa? Con la esencia de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Un alma entregada, convertida, que va en proceso de santificación, que se deja lavar por la palabra, que se deja limpiar, que es sensible cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo para pedir perdón. Y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué significa eso? Si yo, ¿cómo lo explico? Si yo me ramifico, si soy una fuente de agua, pero esa fuente de agua tiene varias ramificaciones que van para muchos lados, para regar acá, allá, allá. Esa agua no tiene poder, no tiene fuerza. Si yo me dedico a tantas cosas, ¿cómo voy a amar a Dios con todas mis fuerzas? A veces nuestra vida está tan llena de tantas cosas y lo poquito que nos queda lo dejamos para Dios. ¿Cómo voy yo a amarlo con todas nuestras fuerzas? Si yo despilfarro mis fuerzas en cosas que no deben ser primero, en personas, en actividades que no deben ser primero. Entonces, ¿es primero Dios en nuestra vida? ¿Es el mejor amor el que le estamos dando a Dios? ¿Es el mejor? ¿Es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué te ha estorbado? ¿Qué me puede haber estorbado a mí? ¿Sabe? Cuando nos falta esa comunión de amar a Dios, nos falta el amor al prójimo y eso nos hace volvernos legalistas. En parte del texto que yo le leí al principio, voy a ir ahí, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que en el versículo... el 6, dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas eran una secta que comía cosas sacrificadas a los ídolos y adoraban, ¿cierto? Imágenes. Entonces, esta iglesia de Éfeso le dice, Dios, sí, tú lo aborreces, yo también. Pero, ¿sabe? Cuando nos falta amor, cuando nos falta estar amando a Dios por sobre todas las cosas y estar en comunión ahí con Él, nosotros nos podemos volver legalistas y herir a los hermanos en lugar de sanarlos, ¿no? Por ese exceso por la falta de amor, de estar en comunión con Dios y de amar a Dios, nos falta el amor al prójimo, podemos ser muy duros, podemos ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. Y podemos nosotros destruir la comunión, destruir a un hermano. Porque apuntamos a su debilidad, pero no lo hacemos en la forma correcta. Entonces nos podemos volver legalistas. Entonces, yo le invito a que podamos orar. Y que podamos cerrar los ojos un momento antes de cenar. Y pensar, Señor, sí, te estoy sirviendo,
pero ¿cómo te estoy sirviendo? Cierra sus ojos un momento. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda tiempo. Cierra sus ojos un momento y podamos darle espacio al Espíritu Santo para que nos hable y nos muestre. Señor, ¿cómo estamos en este primer mandamiento de amarte a ti? Y eso significa amarte con todo nuestro tiempo, con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, con todo nuestro tiempo, con las finanzas, con todo lo que somos. ¿Cómo estamos en ese amor hacia ti, que es el primer mandamiento? Porque dice la palabra que hemos visto, Señor, que hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses tenemos? ¿Cuánta de nuestra fuerza que debiera ir hacia ti, de amarte con todas nuestras fuerzas, cuánta de nuestra fuerza se nos va como raudales hacia otros lugares, desperdiciándola en lugar de amarte con todas nuestras fuerzas? ¿Cuánto de nuestro pensamiento se dirige hacia otros lugares? En preocupaciones, en afanes, en vanagloria, en cosas que queremos alcanzar porque somos orgullosos, en lugar de que nuestros pensamientos vayan dirigidos a ti, a tu palabra, y a amarte con nuestros pensamientos, a estar esperando que tú sigas obrando en nuestra forma de pensar y tener un espíritu y un alma dispuesta, un corazón dispuesto a ser moldeados. Señor, hemos caído y hemos pecado, porque en nuestra vida hay muchas cosas más importantes que tú. Hay muchas cosas a quien dedicamos tiempo, fuerzas, finanzas. Hay muchas personas que están por sobre el amor que te tenemos a ti, Señor. Y aún más, incluso dentro de la iglesia hacemos acepción de personas, porque si no te amamos lo suficiente a ti, ¿cómo vamos a amar al hermano? Y sí, seguramente hemos pecado, no amando al hermano, no teniendo la paciencia que tú has tenido con nosotros. De eso hemos pecado y hemos caído. Y tú nos exhortas a través de esta palabra para que volvamos al primer mandamiento, que tú seas lo primero en nuestra vida. Que tú seas, Señor, lo primero, a quien más amamos, con quien más pasamos tiempo. Te pedimos perdón. Señor, tal vez en el cuerpo hay muchos hermanos heridos por esa legalidad, por esa falta de amor al prójimo que hemos tenido. Señor, te pedimos que tú los sanes. Y si usted, amado hermano, hermana, joven, niño, tiene una herida, vaya en este mismo instante y dígale: Señor, yo perdono al que me hirió. Así como tú me perdonas mis pecados a mí, y que tú los conoces y me conoces en secreto, donde nadie me ve, pero tú me ves. Señor, así como tú me perdonas, yo decido perdonar a aquellos que me hirieron. Los perdono y te pido en esta hora que tú sanes mi alma y mi corazón, porque quiero ser parte del cuerpo sano de Cristo. Quiero estar en tu presencia, sano, sana. Y Señor, te pedimos perdón por todo lo que hemos priorizado y el orgullo con que hemos pensado que estamos tan bien. Incluso te hemos servido orgullosamente y tal vez te hemos servido reclamando, pensando que hay este trabajo que el Señor me ha dado. Perdónanos, Señor, porque es un privilegio servirte, y perdónanos porque hemos puesto la obra antes que el Señor de la obra. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a cultivar en nuestro espíritu un amor grande, el amor más grande para ti, y amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y recibimos tu perdón, recibimos tu sanidad, Señor.
Estamos agradecidos, Jesús, por tus misericordias, por tu bondad tremenda, Señor Jesús, porque nos has amado primero, porque tú nos escogiste a nosotros, te exaltamos, te damos gracias. Señor, levantamos manos santas a ti, te adoramos. Señor Jesús, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos tu sangre que nos limpia de todos nuestros pecados? Gracias, Dios, porque tú nos amas. Tu amor es bondadoso, porque tú nos esperas, nos aguardas, porque tú quieres estar con nosotros. Tú apartas tu tiempo para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a ir a ese lugar, a andar en comunión contigo, pero a ir a ese lugar pequeño, a ese lugar apartado, ese lugar donde estamos a tus pies, donde te hablamos, te conocemos, donde tenemos intimidad contigo, donde podemos decirte que te amamos cada día, donde podemos agradecerte, donde podemos decirte las cosas más secretas que a nadie le decimos. Señor, te pedimos, ayúdanos, Espíritu Santo, a amar ese tiempo y que tú seas nuestro primer amor hasta el día que vengas por nosotros, por tu iglesia, o hasta el día que nos llames a tu presencia y partamos y dejemos este mundo. Señor, ayúdanos a amarte con un amor apasionado. Papito amado, tú eres nuestro Dios precioso, lleno de amor compasivo. Eres nuestro sanador, nuestro proveedor. Señor, te honramos y queremos en esta hora, en memoria de ti, Jesús. Si tiene usted los elementos, acérquelos allí donde está. Si usted ya ha soltado perdón, tal vez en su familia han habido situaciones, ha habido roces, ha habido falta de perdón, heridas, suelte perdón. Mire con quien esté, mírelo con los ojos de Dios, con los ojos que Dios nos mira a nosotros. Nosotros somos pecadores, cada día pecamos, ya sea de hecho o de pensamiento, pero tenemos la oportunidad cada día de ir a la presencia de Dios y Él nos abraza y podemos descansar, y al otro día el Señor renueva su misericordia. Entonces vamos a cenar. Un jugo, lo que te tenga, son solo símbolos. El pan es el símbolo del cuerpo de Cristo, que se entregó por ti, por mí, que fue despedazado. Pero no se olvide que la iglesia es el cuerpo de Cristo también. El cuerpo de Cristo a quien nosotros debemos amar, sanar y cuidar, no dañar ni despedazar. Y este jugo es el símbolo de la sangre de Cristo. Esa sangre que hoy te limpió a ti y a mí de nuestros pecados cuando le pedimos perdón porque hemos pecado. Esa sangre es la que nos limpió hoy, porque esa sangre no fue solamente derramada una vez allá. Esa sangre está siempre disponible para limpiarnos, porque estamos en proceso de santificación. Padre, te damos gracias. Y Jesús, en tu nombre cenamos y declaramos que tú eres nuestro amado, nuestro primer amor, nuestro más fuerte amor, nuestro único amor. Si quiere compartir el pan con alguien, tal vez de su familia, con quien hubo algún roce, hágalo. Y comamos un trocito de pan en memoria de ti, Jesús. Ayúdanos a tener conciencia del cuerpo de Cristo, Señor. Y en memoria de ti, gracias te damos por la sangre, tu sangre que nos limpia de pecado. Damos gracias al Señor por su amor eterno, por su misericordia eterna, por su presencia en nuestras vidas. Le deseo una semana llena de la presencia de Dios. Exprésele cada día y en cada momento cuánto usted le ama, porque Él nos amó primero. Que tenga una semana de victoria y estén preparadas las mujeres, porque vamos a estar desarrollando un trabajo especial en grupos pequeños. Somos muchas mujeres en la iglesia y vamos a estar desarrollando este trabajo para estar más unidas, contactarnos durante la semana
Y ya le vamos a estar avisando a través de la página de la iglesia. Vamos a tener una reunión con todas las mujeres de la iglesia en Zoom. No sé, ahí vamos a ver cuál plataforma es más adecuada y le vamos a avisar con tiempo la fecha para que podamos juntarnos todas unidas, vernos y ministrar la palabra de Dios a los pies de la palabra es que debemos estar. Un abrazo grande, iglesia. Dios les bendiga.